Durante unos cuantos vídeos dentro de este canal hemos hablado de cómics, el noveno arte, porque sí, además de ser un medio para contar historias, es un arte. No solo leemos cómics para disfrutar de las más grandes historias que podemos imaginar, de estar inmersos en las oscuras calles de Gotham, o en las locas y coloridas aventuras de leñadoras, o en el mar mientras Nami pasea pero también estamos ahí para ver su asombroso manejo de las secuencias y el modo de mostrarlas, como por ejemplo en Prometea, o simplemente para estudiar la historia y cómo hemos llegado hasta el punto donde estamos actualmente, como para describir acciones simples como en el arte egipcio o incluso mucho antes. Muchos de estos movimientos los estudia Scott McCloud con su estudio sobre el noveno arte, o mejor dicho, el arte secuencial. No creo que tenga que ilustrar a muchos si digo arte secuencial, pero por si acaso aquí va. Es una serie de escenas en imágenes, ya sean dibujos, grabados, fotos, etc., y que de una u otra manera logren crear más que un mensaje, una historia lógica y consecuente. Muchas veces acudimos a este modo secuencial de narrar, pero no lo llamamos cómic porque no está enmarcado en viñetas y puede que carezca de bocadillos de texto, como por ejemplo en Superman pasa en la Tierra. En dicha obra se ve cómo Superman intenta arreglar los conflictos bélicos y políticos a nivel global, además de intentar buscar una solución al problema del hambre en el mundo. Su formato apaisado tiene ilustraciones a cargo del artista Alex Ross, y el texto se encuentra en los párrafos que definen el contenido junto a las pinturas de Ross. Si nos fijamos, esto actúa más como un cuento de formato infantil que un cómic convencional, y aunque sí podemos argumentar que es arte secuencial, pues se cuenta una historia mediante ilustraciones en orden, la pregunta viene aquí. ¿Esto es un cómic? ¿Es un cuento? ¿Cómo organizamos este tipo de obras? Aunque podríamos hablar de muchísimas cosas en este vídeo y podríamos tocar muchos palos dentro del propio mundo de la creación del cómic, manga o bande dessinée, llámalo como quieras, vamos a intentar enfocarnos mayormente en los dos grandes trabajos que, bueno, completan el cómic. Hablemos de la importancia del guión y del dibujo dentro del cómic. Lo curioso es que en un principio este vídeo estaba planteado a raíz de una discusión que había en Facebook, donde se planteaba el siguiente debate: ¿qué es más importante en un cómic, el guión o el dibujo? ¿Quién tiene más mérito o de quién es más el cómic, el guionista o del dibujante? Sé lo que estáis pensando, que las riñas en las redes sociales suelen terminar como suelen terminar, a hostias y la mitad cagándose los muertos de la otra mitad. Go fuck yourselves. Que si un cómic no tiene una buena historia puedes usarlo para poco más que pisapapeles, y que si tiene un mal dibujo te sangran los ojos al verlo y no puedes introducirte en él. Extrañamente llegaron a una conclusión entre ambos bandos, y es que el cómic tiene que estar equilibrado, y por una parte no podría estar más de acuerdo con eso, pero siempre hay matices que hacen que se pueda disfrutar mucho más de este medio. Pero vamos a ver primero cómo se puede llegar a enfocar este equilibrio. Cuando hablo del equilibrio no quiero decir que si un guión es malo o típico, el dibujo tiene que ser malo o típico. Vamos a ejemplificarlo con algo muy occidental. Todos tenemos en mente a la figura de Dios como algo que tiene que recurrir a la grandeza y a la ostenticidad. Y aunque la figura de Jesús más o menos se representa como un tipo que vaga haciendo cosas buenas, la figura de Dios tiende hacia una imagen grande y todopoderosa. Digamos que esto es el mensaje. Ahora bien, ¿cómo contamos este mensaje a las personas que en su día no sabían leer o no entendían las misas ya que estaban en latín? ¿Así? ¿Esto para alguien remite grandiosidad y omnipotencia? O mejor esto: cuando un campesino o un pueblerino entraba en una catedral y veía esas enormes cristaleras y cómo los rayos de sol pasaban por ellas produciendo una serie de rayos variocolor y casi de apariencia celestial, además del tamaño y lo grande que eran las vidrieras, el mensaje de grandiosidad y omnipotencia quedaba totalmente claro. Solo con una imagen y sin usar texto, el mensaje era entendible para todas esas personas del pueblo llano. Tenemos que resaltar que no solo importaba el tamaño de este ejemplo, sino que son los rayos variocolor que producen las vidrieras y los dibujos que estaban en ellas aportaban muchísimo al mensaje y hacía que todo esto quedase más claro. A ver, puede parecer una obviedad, pero digo esto para que cuando estés leyendo y te encuentras un splash page, te des cuenta de que esa ilustración usa muchos detalles y aprovecha el espacio de la página, y también seas consciente de que esos trucos a la hora de comunicar con imágenes ya venían de mucho antes de que la gente pudiese imaginar cómo es un cómic hoy en día. Pero eso quizá puede entrar en conflicto con otras cosas, así que primero vayamos a una serie de números de The Amazing Spider-Man muy reconocibles para los fanáticos, el 121 y 122.
En el 121, Peter había intentado rescatar a Gwen Stacy de una caída con una de sus telarañas y al engancharla de la pierna, este le rompe el cuello a su novia. Porque sí, ahí pone un puto snap y cualquier duda que pudieses tener se resuelve en The Clone Conspiracy, así que sí, Peter mató a su novia. Pero vamos, que aquí estamos presenciando la muerte de la novia de uno de los superhéroes más populares de toda la historia. Y eso fue antes de la época en la que matar personajes era mainstream. Esta es una escena impactante y dolorosa. Y si es tan importante, ¿por qué solo ocupa una viñeta de una página grande? ¿Por qué no se usa en splash page para mostrar esto? ¿Es para mostrar la altura usando esta otra viñeta? ¿Y por qué esta otra escena que a primeras puede no ser tan impactante visualmente ocupa no solo una página sino la mitad de otra? Si alguno ya ha contestado, puede que esté en lo cierto. Vale, si en una vemos una muerte de uno de los personajes más queridos de la serie, pero en la otra vemos el propio calvario dentro de la mente del protagonista. Es cuando este asume que ha perdido a su novia y lo importante que ha sido para su vida, con un repaso de escenas que siempre llevará en su memoria, como si los recuerdos aplastasen a Speedy, como si nos estuviese diciendo a los lectores que ya está, que no hay marcha atrás, que Gwen Stacy se ha ido. Estas sensaciones son muchísimo más grandes y más pesadas que la muerte. Por eso esta escena ocupa tanto, porque el impacto es mayor. Así que espero que haya quedado claro. No es solo lo que cuentes, sino cómo lo cuentas. Cómo el ilustrador puede aprovechar los recursos para contar lo que el guionista ha escrito. Así es como entendemos el mensaje anterior. Todo tiene que ir a la par, o lo que es lo mismo, tanto el guión como el dibujo tienen que ir en consonancia y contar lo mismo, apoyarse el uno en el otro. La narración tiene que ir unida, tienen que ser uno solo, entenderse y complementarse. Esto a su vez puede pasar de muchas maneras. Uno de los ejemplos más claros es el cómic From Hell de Alan Moore y Eddie Campbell. En este cómic se expone la posibilidad de que Jack el Destripador hubiese sido un médico masón de la corte y su misión hubiese sido acabar con unas prostitutas que sabían más de lo debido, y esto da lugar a una conspiración palaciega y tal y cual. Dejadme decir que este cómic es uno de los que más me gustan de Alan Moore, pero ahora miremos sus dibujos. Sí, sé que a primeras pueden parecer bastante feos y con un aspecto más a boceto que a un cómic de por sí, pero vamos a ver qué tiene que decirnos el guión. En él, Alan Moore expone una revisión que puede ser o no puede ser acertada, pero la suele tratar como un recuerdo inexacto que baila entre el punto de vista histórico y un punto de vista que se replantea constantemente, casi onírico. El dibujo muestra a personas con el rostro desdibujado y una anatomía muchas veces imprecisa. Sus trazos van y vienen y quizá a veces tenemos que fijarnos demasiado al ver tal maraña de líneas negras unas sobrepuestas a otras. Pero esa no es la idea que trata de dar Moore, como algo inexacto y caótico que podría ser o podría no ser, como un recuerdo borroso. ¿No te están diciendo el guión y el dibujo lo mismo? O el Lock and Key, cómic del que ya hablé en este canal. ¿Por qué contratar a un arquitecto para dibujar el cómic Lock and Key? ¿No será porque gran parte de la obra transcurre en un caserón? ¿No será porque el tipo, el arquitecto, la diseñó entera haciendo gala de su experiencia y de sus aprendizajes con la arquitectura? ¿No será porque así la ambientación dentro de la propia casa se nutre y explica mucho mejor teniendo un arquitecto como dibujante? Creo que con estos ejemplos lo he dejado claro, ¿verdad? Unión entre guión y dibujo, ambos tienen que ir de la mano, pero no por eso hay que encasillar a los artistas. Muchas veces creemos que un artista, ya sea guionista o dibujante, si se especializa en una cosa solo puede hacer esa cosa. Puede que esto vuelva a sonar obvio, pero ¿te imaginas un hombre como Grant Morrison que si quieres entender la mayoría de sus cómics tienes que bien fuerte escribiendo un cómic infantil? ¿O a cargo de un cómic estilo Hora de Aventuras? ¿O os imagináis al dúo de Death Note, una obra que habla sobre policías, asesinatos y shinigamis demonios, realizando una obra escolar de, yo que sé, dos chavales que quieren ser, yo que sé, muertos de hambre, mangakas, por ejemplo? Pero oye, que existe Bakuman. Bakuman es una serie sobre eso, dos chavales japoneses de preparatoria que buscan el sueño de ser mangakas y vivir de eso. Y si consiguen un anime, pues la novia del dibujante se casará con él y no se verán hasta que cumplan sus sueños porque
porque son japoneses y son masocas. Y ya sabéis, esto vino de los tíos de Death Note. Ambos planteamientos, tanto el de Death Note como el de Bakuman, son muy diferentes y aunque tienen puntos en común, miremos las premisas, las actitudes de los personajes y el dibujo. Por Dios, mira ese dibujo. Estos dibujos están hechos por la misma persona, pero el estilo, aun siendo el mismo, cambia para ajustarse al guión. Como veis, ambos estilos se dejan guiar por la propia trama y esto es lo que indica que estamos ante artistas versátiles y que no son perros de un solo truco. Ah, y otra cosa, sé que va de guionistas y dibujantes, pero hay que hacer un inciso pequeño. No sé por qué diablos mucha gente no se fija en el color. El color es importantísimo para transmitir. Pero el manga también, que es en blanco y negro, pues también. En ambos tenemos sombras y tonos medios que tienden a ambientar y darle muchísima personalidad a las acciones de los personajes. Actualmente estoy leyendo Paper Girls y no imagináis lo importante que es el color en este para contextualizar el cómic, pues transcurre en los años 80. O por ejemplo en Spider-Gwen, donde todas las escenas tienen un tonillo chillón y que se acerca al neón, dándole un aire nocturno, o como ocurre con cualquier cómic de Alex Ross. De verdad que yo no me puedo imaginar cómics como Marvels en blanco y negro, sin ese toque mágico de Ross, o por ejemplo sin los negros salvajes que dibuja Miura en Berserk. O bueno, esto es que se me ha ido un poquito la olla, pero en serio, cuando de verdad aprendí lo que puede hacer el color en la ambientación, flipé, hay que grabárselo eso a fuego. Pero os dije que vi esa discusión en Facebook y eso. ¿Qué tenemos del guión contra el dibujo? Y sí, ambos son importantes y ambos tienen que ir unidos, y lo mismo me llevo un par de hostias, pero lo más importante es el guión. La historia, la maestría con la que hay que llevarla, el desarrollo lógico de la misma, los personajes y sus vínculos humanos y no humanos, la capacidad para sumergirte en un mundo totalmente desconocido y que te sientas como en casa, la habilidad para que te importen las vidas y las acciones de personas que nunca existirán más allá de nuestras mentes y el límite de las viñetas, el carisma, el talento, el guión. Sí, me encanta el arte gráfico, y sí, todo lo que he dicho antes es válido, pero nadie me podría decir una historia que le guste sin su historia. Muchas veces los más primerizos piensan que cuando una página carece de diálogo o incluso un cómic, como aquel donde se celebra el funeral de la Antorcha Humana, es que el guionista se ha querido tomar unas vacaciones, pero no, hay historia, hay sentimientos que se quieren transmitir y a veces el guionista opta por prescindir de bocadillos de texto depositando gran responsabilidad en sus compañeros, pero eso, el guionista también escoge correr un gran riesgo en ese caso. Seamos sinceros, seguimos publicaciones, nos quedamos para ver las aventuras que corren nuestros protagonistas, porque si no fuese así, esto no sería un cómic, sería un libro de arte. Incluso veo que hay gente que deja de seguir cómics porque el dibujante cambia. No, por Dios, los equipos artísticos cambian, se renuevan, las series se renuevan. Una vez más, cuando lo piensas es todo muy obvio, pero ya me ha tocado ver que mucha gente se aficiona a un personaje o a una trama, pero nunca se fijan en el escritor, solo en los dibujantes. ¿Te ha gustado un cómic? Apunta el nombre de su guionista, síguele, estate atento de lo que escribe, porque por ejemplo, quizá Bendis te gustó el Ultimate Spider-Man, pero no quieres leer su etapa en Daredevil porque te gustaba el tono adolescente en Spider-Man y crees que no te puede gustar las historias oscuras del Hombre Sin Miedo, a pesar de que ambas están escritas por el mismo hombre. Sigue escritores, descubre tus gustos e irás viendo qué estilo de escritura se ajusta más a ti. Que las series ridiculizan a Aquaman, descubre a Jeff Jones. ¿Que no te gusta la comedia autoconclusiva? Descubre a Kino. ¿Que el manga son dibujitos japoneses con los ojos muy grandes, tetas muy gigantes y poderes extrafalarios? Descubre a Naoki Urasawa. El mundo del cómic es un mundo de historias maravillosas contadas de formas maravillosas gracias a esos hombres y mujeres que hacen de este medio un arte. Adelante, pues si no te ha quedado claro algún punto de este vídeo, siempre puedes resolver esas dudas por ti mismo. ¿Y sabes cómo? Haciendo un simple gesto.